Entonces, para mí esto es un día especial porque cuento con esta mesa, con tres personas relevantes dentro del ámbito de la política, del panorama español. Entonces, este acto, el formato que va a tener es tras una breve intervención de cada uno de ellos. Tras esa intervención se abrirá un turno de debates para que haya oportunidad para discutir y exponer nuestros puntos de vista sobre algunas cuestiones que nos preocupan. A mí se me envió el título del acto, ¿verdad? Es decir, un país frente a los retos del siglo XXI, ¿no? Que es un título muy amplio y muy ambicioso, ¿no? Yo simplemente hacer un comentario, y a lo mejor sirve también de provocación para el debate posterior, y es que por la historia de este país nos cuesta mucho pronunciar la palabra España, ¿no? Entonces siempre que, porque en un primer momento se me presentó como los retos de España frente al siglo XXI, pero luego se cambia por un país, ¿no? Lo pongo aquí porque esto refleja muy bien la historia que hemos tenido con las dificultades de cómo algunos han querido apropiar, ¿no? del término España. Bueno, brevemente, porque lo importante no soy yo, sino Alberto, Antonio y Rosalía. Bueno, por si alguien no lo conoce, Alberto es coordinador federal de Izquierda Unida desde hace menos de un año, vamos, es recién nombrado coordinador federal, fue uno de los diputados más jóvenes en el Parlamento. Y bueno, y además de político es economista. Antonio Maillo pues es profesor, fue profesor y ahora es coordinador en Andalucía de Izquierda Unida Los Verdes, también parlamentario andaluz, y Rosalía es la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería. O sea que tenemos aquí los tres niveles, ¿no? Coordinador federal, coordinador regional y coordinador provincial. Bueno, yo sin más le voy a pasar la palabra a Rosalía y a continuación hablará Antonio y después Alberto. Entonces, Rosalía, cuando quieras. Gracias. Gracias, Roberto. Buenos días a todos y a todas. Agradecer vuestra presencia y efectivamente disculpar el retraso que llevamos. Y evidentemente es un honor para nosotros estar en la universidad. Y estar en la universidad para hablar de un tema tan académico como es un país ante los retos del siglo XXI. Que así, en términos grandilocuentes, pudiera parecer que es como hablar de todo y no hablar de nada. Creo que lo importante de la mañana de hoy, en las distintas reflexiones que os vamos a comentar, tiene mucho que ver en generar el debate para ver este país, España, como bien decía Roberto, qué retos tiene en el siglo XXI. En un momento en el que, desde el punto de vista marxista, lo que corresponde es hacer un análisis de la realidad para concretar cómo afrontar esos retos. Por lo tanto, en ese análisis de la realidad tenemos que tener en cuenta que es una realidad que está golpeada por la pérdida de derechos laborales, sociales, culturales, de derechos y libertades individuales y colectivas, y que pareciera que damos un salto en el tiempo, pero hacia atrás, hacia el siglo XIX. Pareciera que tenemos que, en este siglo XXI, reconquistar los derechos y las libertades nuevamente. Por lo tanto, esa situación no aparece de la nada. Ha venido envuelta a lo largo de las últimas décadas en eso que hemos llamado crisis económica. Y que no solo ha tenido que ver con una crisis económica, sino que también en estos días estamos viendo que hay una crisis institucional, de las instituciones. De tal manera que pone de manifiesto la situación si la constitucionalidad en la que se engendró de alguna manera el régimen de la transición, y que se está poniendo de manifiesto y se está dudando el status quo del mismo, es el que tenemos que mantener en estos momentos. De tal manera que, como bien sabemos, están datos tan relevantes como que se está poniendo en duda el estado de la autonomía, o como que se está poniendo en duda la monarquía,
o los partidos políticos, o los pactos entre la oligarquía, tanto nacionales como periféricas, o incluso la naturaleza de nuestras relaciones en el marco europeo, entre otras cuestiones. Todo eso está ocurriendo en estos momentos. A la vez, vamos notando que se va aumentando lo que es el rechazo institucional, sobre todo por parte de una corrupción generalizada. Hay cierto rechazo, pero que también está generando y ha generado un reforzamiento de la indignación de la gente, pero sin concretarla. Hay mucha indignación, pero no termina de concretarse. Y se abren debates sociales sobre procesos constituyentes, sobre república, sobre planteamientos federalistas de diversos tipos, formas o estilos de democracia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos viendo que vivimos un momento en el que pareciera que se desmorona el sistema que hace décadas se impuso a partir de los pactos constitucionales. Por lo tanto, el futuro está lleno de incertidumbre para los jóvenes que, a pesar de estar formados, no se ven con futuro, de incertidumbre en la situación laboral, en la precariedad, en el tema salarial, en el tema de mantener una mínima dignidad de los trabajos. Se ve igualmente que se ha instalado de manera estructural la precariedad laboral. Y si el siglo XXI, que se teorizó que era el siglo de las mujeres, pues resulta que se ha convertido en el siglo de la mercantilización aún mayor de las mujeres, no solo a través de la prostitución, sino también a través de los vientres de alquiler, pero también de la opresión y explotación de las mujeres. Se nos aparta de la vida política, social, cultural, etcétera, a más de la mitad de la población. Y en este sentido sí quiero lanzar un mensaje. Un mensaje a los hombres y mujeres, pero especialmente a las mujeres que estamos aquí. Si nosotros no peleamos, no reivindicamos, no luchamos nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotras. Por lo tanto, tengámoslo claro, porque tenemos que volver a ocupar no solo espacios en el ámbito de las decisiones o del poder, sino hay que tomar la calle para ganar esos espacios. Y también tenemos que hacerlo desde el feminismo y desde nuestra situación. Por lo tanto, lo que se trata es que hay que discernir de alguna manera sobre si es o no el momento de elegir entre un horizonte de transformación radical desde el punto de vista de ir a la raíz de las cosas o estamos en una mera gestión del estado actual de las cosas. Esa es la clave de la situación desde mi punto de vista. Por lo tanto, si es el momento de romper con el actual estado o si por el contrario vamos a una adaptación del mismo. Y si se dan, por tanto, las circunstancias objetivas y subjetivas necesarias como para dar ese salto hacia la ruptura que entendemos que con esta situación que estamos viviendo en estos momentos deberíamos de tener la capacidad de organizarla, de concretarla y de poder dar ese salto cualitativo en la creación o en la constitución de un nuevo país que se base en la federalidad, en la justicia social, en la defensa de lo público, etcétera, etcétera. Yo no me alargo mucho más, simplemente dejo estas cuestiones sobre la mesa y le paso la palabra a Antonio para que también nos pueda decir cómo tenemos que hacer frente a esos retos del siglo XXI para construir esta España o este país que sea el país en el que nos sintamos representados y representadas todas y todos.